En octubre de 1991, mientras la Unión Soviética se desintegraba en cámara lenta y el mundo miraba atónito cómo un orden de 40 años colapsaba en semanas, las librerías de cómics de Estados Unidos recibían un pedido récord de 8 millones de copias de un mismo número. Era X-Men número 1, con 5 portadas distintas dibujadas por Jim Lee que obligaba al lector a comprar todas para armar la imagen completa. El libro de los récords Guinness lo registró ese año como el cómic más vendido de la historia y hasta el día de hoy lo es. Y hay algo en eso que vale la pena examinar, porque el cómic de superhéroes es un medio que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, la edad oscura del macartismo, la censura del Comics Code Authority, la televisión, el video y el internet. Un medio que produjo las mitologías más duraderas, más reinterpretadas, más universales de la cultura popular del siglo XX. Un medio que tenía en sus manos desde 1963 una de las metáforas sociales más poderosas jamás plantadas en la ficción popular: mutantes perseguidos por ser diferentes en un mundo que los necesitaba. Pero entre esa promesa y ese número de 8 millones de copias hay 28 años de trabajo silencioso que la mayoría de la gente no conoce. Lee era un creador intuitivo, improvisaba, lanzaba ideas, construía universos, pero lo que nunca construyó era profundidad psicológica sostenida. Sus X-Men tenían concepto, pero no tenían una vida interior. En el 75, Marvel le dio a Chris Claremont una serie que nadie quería, porque las ventas eran tan bajas que llevaban 5 años publicando solo reimpresiones. El editor lo asignó al título porque había poco que perder, y Claremont tuvo lo que escritores exitosos raramente reciben: libertad total. Y lo que hizo con ella es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, comencemos. Para iniciar este análisis tenemos que preguntarnos algo más, y es ¿qué hizo Wayne y Cockrum en un solo número que la serie original no pudo hacer en 66? Giant Size X-Men número 1, publicado en mayo de 1975, tenía 37 páginas de historia original. Eso es todo, un solo número, y en esas 37 páginas Len Wein resolvió el problema más persistente de la historia anterior. Le dio a cada personaje un momento de humanidad antes de pedirle que arriesgara la vida. La estructura es engañosamente simple. Javier viaja por el mundo reclutando a un nuevo equipo para rescatar a los X-Men originales que están atrapados en una isla del Pacífico. Cada reclutamiento dura entre 2 y 4 páginas. Son escenas pequeñas, casi de cámara, y sin embargo cada una establece algo que ningún personaje de la etapa anterior tenía: una vida antes del traje. Kurt Wagner corriendo de una turba en Alemania, convencido de que lo van a matar, diciéndose a sí mismo que prefiere morir como hombre que vivir como un monstruo de circo. Ororo siendo adorada como una diosa en Kenia, aceptando el reclutamiento de Javier no por deber, sino porque le dice algo que nadie le había dicho: que no es una diosa, sino que es una mutante, y que eso implica responsabilidades en el mundo real. Piotr Rasputin preguntándole a su padre si debe irse, y el padre diciéndole que haga lo que su corazón le diga, y Piotr respondiendo que su corazón quiere quedarse, pero su conciencia le dice que vaya. Esos 3 momentos solos justifican la existencia del número. No es acción ni tampoco poderes. Son personas tomando decisiones en contexto que tienen peso geográfico, cultural e histórico real. Cockrum los dibuja con una economía gestual que en 1975 era inusual para el género. Los cuerpos de los personajes comunican estado emocional, no solo movimiento físico. Ororo extiende los brazos hacia la lluvia que ella misma convocó, con una postura que mezcla éxtasis y soledad en el mismo panel. El único reclutamiento que Wayne maneja con cinismo es el de John Proudstar, Thunderbird. John rechaza a Javier 2 veces, lo insulta y solo acepta cuando Javier lo provoca, diciéndole que los Apaches entonces son niños asustados y egoístas. Es una escena incómoda, pero lo era intencionalmente. Wayne da a John la entrada más combativa del número porque necesita que el lector entienda desde el principio que este personaje no es un héroe clásico, es un hombre que lleva décadas de rabia acumulada sobre su pueblo, sobre lo que les hicieron y sobre lo que perdieron, y esa rabia va a costarle la vida. El número 94, primer número de la nueva run de Claremont al guión, empieza exactamente donde el Giant Size terminó, con la mansión desbordada de X-Men. Sunfire se va casi de inmediato. Luego los veteranos anuncian que también se van: Angel, Iceman, Jean Grey, Havoc, Polaris. Solo Cíclope duda, y esa duda es el primer carácter que Claremont establece en su run. Scott Summers pasa la noche pensando, solo,
y en la mañana tiene una respuesta, se queda, pero no por heroísmo, sino porque estos nuevos X-Men necesitan a alguien que los forme y él es el único que puede. Claremont en su primer número pone en escena algo que no existía en los 60 y es una decisión adulta, con un coste emocional real que no viene de poderes sino de su identidad. Semanas después llega la primera misión real del nuevo equipo y Claremont usa la estructura para decir algo sobre por qué esta run va a ser diferente. El Conde Nefaria toma control de la base de Valhalla y amenaza con detonar el arsenal nuclear si los gobiernos del mundo no le pagan. Los X-Men van, el Blackbeard es destruido antes de llegar y caen en picada. La primera crisis del equipo no es contra un mutante con poderes filosóficamente complejos, es contra un criminal de escala masiva y el equipo tiene que improvisar en caída libre. Storm y Banshee cargan a los demás hacia el suelo. Nightcrawler se teleporta hasta la base y abre la escotilla para que entren, y Thunderbird muere. La muerte de John Proudstar en el número 95 no es un accidente narrativo. Nefaria escapa en un pequeño avión, John lo persigue ignorando las peticiones del equipo, saltando sobre el fuselaje y golpeándolo con sus puños. El avión explota en el aire. Los X-Men corren hacia los restos. Javier en la mansión sintió telepáticamente los últimos momentos de John y Claremont hace algo que en 1975 nadie hacía en un cómic de superhéroes, y es que no lo revive. No hay una trampa, no hubo un escape en el último segundo. John Proudstar murió porque tomó una decisión impulsiva y la pagó con su vida. El lector recibía el mensaje sin que nadie lo explicara en un globo de pensamiento. En este título, las malas decisiones tienen consecuencias permanentes. Eso cambió la lectura de todo lo que vino después. A partir del número 95, el lector de Uncanny X-Men no podía asumir que el personaje favorito iba a sobrevivir. Esa incertidumbre que Claremont cultivó durante 16 años es la base sobre la que construyó la serie. Pero, ¿qué hace Claremont con los traumas de sus personajes que ningún otro escritor de la época hacía? El número 96 comienza con Cíclope caminando por los jardines de la mansión, incapaz de dejar de pensar en la muerte de Thunderbird. Se siente responsable y en un momento de pérdida de control descarga sus rayos ópticos sobre los alrededores. La explosión daña a un Karen antiguo en los terrenos, de ahí emerge Kierrock, un demonio de los Engarai. El primer villano del arco post-Krakoa viene directamente del dolor emocional de Scott Summers. Claremont establece desde el principio una conexión que va a ser estructural en toda su run. El estado interno de los personajes no es fondo, es el motor de la trama. Esto es lo que ningún escritor de los X-Men de los 60 intentó sostener durante más de un número. En la etapa de Lee y Thomas, la vida emocional de los personajes aparecía en globos de pensamiento donde Scott se lamentaba de no poder decirle a Jean lo que sentía, y eso se repetía 20 veces sin que la situación avanzara. Claremont lo convirtió en ingeniería narrativa. La culpa de Cíclope provocó al demonio. La claustrofobia de Storm la paraliza en el número 102 cuando Juggernaut la encierra en el sótano de Cassidy Keep. La necesidad de Javier de conexión emocional después de perder a Moira como amor romántico años antes lo hace vulnerable a Lilandra desde el primer instante en que sus sueños se llenan de su imagen. La historia de Storm en el 102 es el ejemplo más denso de esta técnica. Cuando los X-Men caen en el sótano de un castillo irlandés y Juggernaut los derriba uno a uno, Storm es la última en pie y no puede actuar. El espacio confinado la paraliza completamente. Claremont dedica varias páginas a la memoria que explica por qué. Cuando Ororo tenía 5 años, durante el bombardeo de la crisis de Suez en 1956, su casa en el Cairo fue destruida. Sus padres murieron en el impacto. Ella quedó enterrada viva entre los escombros durante horas antes de poder salir. Vivió años en las calles del Cairo como ladrona antes de caminar a Kenia y encontrar a la tribu de su madre. Esa memoria no es un backstory decorativo, es el mecanismo que explica por qué la diosa del viento, la mujer que puede mover tormentas continentales, pierde la capacidad de funcionar cuando las paredes se cierran. Y Claremont la pone en el momento de máxima presión del arco, cuando el equipo más la necesita, para que el lector entienda que la potencia de un personaje y su fragilidad no son contradictorias, son el mismo dato visto desde ángulos diferentes. El mismo principio opera con Nightcrawler, aunque de manera más cotidiana. Kurt Wagner, el demonio azul que aterrorizó al pueblo de Winseldorf en las primeras páginas del Giant Size, carga con la contradicción de ser físicamente monstruoso y profundamente religioso. Su fe católica no es una decoración cultural, es la estructura sobre la que Kurt sostiene una dignidad que el mundo constantemente le niega. Cuando en el número 99 los robots de Stephen Lang replican a los X-Men originales y atacan al nuevo equipo, es Wolverine quien identifica la falsificación. Sus sentidos le dicen que Jean Grey es un impostor
doctor porque no huele a ella. El momento importa narrativamente, pero lo que Claremont establece en este arco es más sutil. Nightcrawler pelea contra robots que tienen la cara de las personas en quien confía y lo hace sin quebrarse, porque tiene un sistema interno que funciona incluso bajo presión. Los números 100 y 101 son el punto de inflexión de toda esta primera etapa. Jean Grey pilota el transbordador de regreso a la Tierra a través de una tormenta solar, con los demás protegidos en la celda de vida. La radiación rompe el escudo telequinético que Jean sostenía manualmente. Jean absorbe cantidades letales de radiación y cuando el transbordador cae a la bahía de Jamaica y todos salen ilesos, Jean sale del agua en un traje diferente, diciendo llamarse el Fénix y colapsa. Claremont planta en ese momento una ambigüedad que tardará 30 números en resolver, porque ¿qué pasó realmente en la cabina de ese transbordador? Jean se lo cuenta a su compañera de cuarto en el hospital, murió y volvió a la vida, y el lector no sabe todavía si eso es una metáfora, es trauma o algo con consecuencias cósmicas. Ahora, ¿qué hace Claremont con Magneto que ningún escritor anterior se había atrevido a intentar? Los números 104 al 108 cubren la historia que Claremont necesitaba contar antes de poder hacer todo lo demás. El arco cósmico de la Guardia Imperial Shi'ar es la primera vez que la serie opera a escala galáctica de manera sostenida, y funciona precisamente porque Claremont nunca pierde de vista el hilo emocional que la sostiene. Javier lleva meses soñando con una mujer cuyo rostro no puede ver. Esos sueños son la primera subtrama larga de toda la run, plantada desde el número 97, y cuando Lilandra finalmente se materializa en el apartamento de Jean en el número 105, la escena tiene el peso de algo que se preparó durante docenas de números. Claremont no resuelve las subtramas rápido, las deja crecer, pero el argumento central de estos números para el análisis de lo que Claremont hizo diferente no es el Cristal Macrán ni la Guardia Imperial, es Magneto en los números 111 a 113. En los 60, Magneto era el villano que quería conquistar el mundo. Sus motivaciones eran intercambiables con las de cualquier otro antagonista del catálogo Marvel de la época. Claremont empieza a cambiar eso sin hacer un anuncio, lo hace despacio y entre los márgenes. En el número 104, el arco de la isla MacTaggert, Magneto aparece restaurado a su poder máximo después de haber sido reducido a la infancia en arcos anteriores. No lo restauró un villano, lo restauraron Havok y Polaris bajo las órdenes del misterioso Eric el Rojo. La primera cosa que Magneto hace con ese poder restaurado es ir a buscar los X-Men, no para negociar, sino para demostrar que puede destruirlos. La secuencia de los números 111 a 113 en el circo de Mesmero y la base antártica es la primera vez que Claremont muestra a Magneto como una fuerza ideológica, no solo como un adversario físico. Cuando Magneto tiene a los X-Men prisioneros en su base bajo el volcán antártico, en sillas que bloquean sus poderes mientras un robot llamado Nani les provee todas las necesidades físicas, no los tortura, tampoco los amenaza. Les dice algo más perturbador, y es que se quedarán ahí con todos sus poderes intactos pero sin posibilidad de usarlos, que Nani los cuidará, que no les faltará nada y que esa existencia sostenida por la benevolencia de quien los capturó, será su infierno. Claremont pone en boca de Magneto una lógica que es filosóficamente coherente con la lectura del personaje que vendrá después. Si los mutantes son el objetivo del miedo y el odio humano, entonces la única respuesta racional es establecer una supremacía que los ponga más allá del alcance de ese odio. No por maldad, sino por una geometría de supervivencia. Los X-Men escapan gracias a Storm, que usa técnicas aprendidas de niña como la droga de calles para liberarse de las restricciones de la silla. El escape es físico, pero lo que Claremont dejó instalado en esos números es conceptual. Magneto no es un hombre que quiere poder, es un hombre que aprendió que la vulnerabilidad mata y que eligió la dominación como respuesta a ese aprendizaje. Las semillas del Magneto como superviviente del Holocausto, que Claremont desarrollará completamente en años posteriores, están germinando aquí, aunque todavía no se nombran directamente. El lector que leyó estos números en 1977 probablemente no sabía que estaba siendo preparado para algo. Eso es exactamente como funcionaba Claremont. En el número 114, después que la base explota y los X-Men quedan dispersos en la Antártida, Jean y Bestia son rescatados por un helicóptero. Los demás caen hacia la Tierra salvaje y Javier, en la mansión, recibe la información de que no todos los X-Men volvieron a casa y llora. En una viñeta sin texto, Dave Cockrum dibuja a Javier llorando junto a Jean en la mansión. Ese panel dura 3 segundos de lectura, pero pesa mucho más de lo que aparenta. Pero ¿cómo convirtió Claremont el conflicto cultural en el esqueleto emocional del equipo?
El número 99 introduce algo que va a definir la serie durante décadas. Alguien del pasado de Wolverine llega a buscarlo. Weapon Alpha, un agente canadiense con una armadura de combate que aparece en los terrenos de la mansión reclamando que Wolverine sigue siendo propiedad del gobierno canadiense. La pelea que sigue lastima accidentalmente a Moira McTaggart. Banshee, que está enamorado de Moira, responde con una frecuencia sónica de alta intensidad que casi mata a Weapon Alpha. Esta es la primera vez en la run que vemos a uno de los X-Men perder el control de esa manera. Y no es Wolverine quien lo pierde, es Sean Cassidy, el hombre que en apariencia es el más ecuánime del equipo. Claremont usa ese momento para establecer algo que el equipo de los 60 nunca tuvo: la diferencia entre cómo cada persona maneja la violencia. Para Wolverine, que lleva décadas de entrenamiento y de cosas peores, la violencia es un idioma conocido. Para Banshee, cuyo grito puede romper acero, pero que lleva una vida tratando de no usarlo así, la violencia como respuesta emocional tiene un costo diferente. Para Colossus, cuya fuerza física supera a casi todos en el equipo, pero que es el menos propenso a usarla, cada batalla es un ejercicio de contención. Esas diferencias no son trivias de personaje, son el motor del conflicto interno del equipo. Los números 117 al 121 construyen el arco de viaje más largo de esta etapa. Los X-Men quedan varados en Japón después de una tormenta que los desvió. Se involucran en la crisis de Moses Magnum, que amenaza con hundir el archipiélago, y terminan atrapados en Canadá cuando el gobierno quiere recuperar a Wolverine. Cada segmento revela capas diferentes del choque cultural que Claremont instaló en el ADN del equipo desde el Giant Size. En Japón, en el número 118, Wolverine conoce a Mariko Yashida. Cockrum dibuja esa primera conversación con la sobriedad de alguien que sabe que está poniendo en marcha algo que tardará años en desarrollarse. Logan y Mariko hablan en los jardines de la mansión Yashida mientras todo el mundo está peleando afuera. Él no sabe quién es ella no sabe quién es él, y Logan le habla en japonés, fluido, directo y sin el menor rastro de esfuerzo. El hombre que el equipo conoce como el más animal, el menos refinado, el que resuelve los problemas con las garras antes de que con las palabras, resulta dominar con naturalidad uno de los idiomas más complejos del mundo. Mariko lo mira de otra manera después de ese momento, y nosotros también. Claremont no lo explica, deja que el dato hable solo y confía en que el lector entiende que acaba de ver algo que el resto del equipo desconoce sobre Logan. En el número 119, Banshee salva a Japón usando su grito sónico para contrarrestar la frecuencia del Magnum Force de Moses Magnum, con una potencia tal que destruye su propia voz de manera permanente. Sean Cassidy cae en coma y 10 días después es dado de alta, pero ahora sus cuerdas vocales están dañadas. El hombre cuyo único poder era el grito ya no puede gritar. Claremont planta eso sin subrayarlo. No hay escena de duelo. Banshee sale del hospital y el equipo lo recibe con calor. El costo de lo que hizo se entiende sin necesidad de un monólogo. El arco canadiense en los números 120 y 121 es donde Claremont introduce al Alpha Flight, el equipo de superhéroes del gobierno canadiense enviado a recuperar a Wolverine. Hay algo interesante en cómo cada miembro del Alpha Flight pelea. Northstar y Aurora con velocidad supersónica, Sasquatch con fuerza bruta, Shaman con magia indígena nativa y Snowbird transformándose en animales árticos. Es un equipo tan internacionalmente definido en sus referencias culturales como los propios X-Men, y sin embargo están en el lado opuesto de la pelea. Claremont dice algo específico con eso, y es que la internacionalización del equipo no es sinónimo de alineación ideológica. Puede venir de culturas distintas y seguir sirviendo a instituciones opresivas. La diversidad no garantiza la ética. Wolverine se entrega al final del arco para que los inocentes no sigan siendo lastimados. Es una decisión deliberada, no impulsiva, tomada por el hombre que en Giant Size era el más rebelde del equipo. Eso es 3 años de desarrollo de personajes funcionando en un solo momento, y Claremont lo deja ahí, sin comentario narrativo, sabiendo que el lector que lleva leyendo desde el 94 ya sabe lo que significa. Ahora, ¿qué sembró Claremont en estos años que ningún lector del momento podía saber que estaba creciendo? El número 122 tiene una escena que es perfecta en su insignificancia aparente. Storm regresa al barrio de Nueva York donde sus padres se enamoraron y donde ella vivió de niña. El apartamento está ahora ocupado por jóvenes adictos a las drogas. Hay una pelea, Luke Cage interviene y la escena dura 4 páginas y no tiene ninguna relevancia para el arco en curso. El equipo no está en peligro, no hay villano, solo Ororo enfrentando la distancia entre quién era y quién es, entre el lugar que amaba y lo que el tiempo le hizo. Claremont incluyó esa escena porque le importaba más quién era Storm que qué podía hacer. Eso es lo que hace que estos números sean la fundación de algo más grande de lo que parecen en el momento. Claremont estaba construyendo personas, no piezas de trama, y las personas que estaba construyendo tenían vidas que seguían existiendo entre las batallas. En el 116, cuando Storm no puede salvar a Garok porque su claustrofobia la detiene antes de llegar a él, el fracaso no se resuelve del mismo número. Garok desaparece, Storm sale de los
escombros sola. El fracaso queda en pie, sin redención inmediata, porque Claremont entendía que los traumas no se curan en 22 páginas. El arco de Murderworld en los números 123 y 124 es aparentemente lo más ligero de esta etapa. Arcade, un asesino a sueldo contratado por Black Tom y Juggernaut, atrapa a los X-Men en su parque de atracciones mortal. Es un número de acción casi pura, pero Claremont usa la estructura para una de sus siembras más sutiles. Arcade hipnotiza a Colossus haciéndole creer que es un agente soviético llamado The Proletarian, cuya misión es destruir a los X-Men. Piotr Rasputin, el hombre que dejó a su gente en Siberia, convencido de que el mundo necesita lo que él podía ofrecer, pasa varios números golpeando a sus compañeros con convicción total. Lo que lo saca de la hipnosis no es fuerza, son las palabras tranquilas de Storm y Cíclope recordándole quién es. El personaje que Claremont ha estado construyendo como el más gentil del equipo, el que pelea con más reluctancia, es sacado de la manipulación por la misma ternura que lo define. El anual número 3 con los X-Men en el mundo de Arkon tiene la escena más reveladora sobre lo que está pasando con Storm en estos años. Antes de ser abducida por Arkon, Ororo confiesa a Cíclope que no sabe cuál es el propósito de ser una X-Men. El equipo está luchando por la aceptación mutante en un mundo que los rechaza, pero ella no viene de ese mundo. Ella vino de un lugar donde la adoraban, donde era suficiente. La pregunta de Storm no es filosófica, es algo más personal, porque ¿qué significa para alguien que fue diosa renunciar a eso para ser una minoría perseguida? Claremont no le responde en ese número, la deja abierta como todas las preguntas que importan. Y luego está Jean, el Fénix, la subtrama más larga y más cuidadosamente construida de toda esta primera etapa. Desde el número 101, cuando Jean emerge del agua diciendo llamarse el Fénix, Claremont fue depositando señales que el lector del 75, 76 y 77 probablemente registraba sin saber lo que eran. Jean en el hospital diciéndole a Misty Knight que murió y volvió a la vida. Jean usando poderes en el número 105 que hacen que Firelord, un ex heraldo de Galactus, no sea un rival. Jean leyendo la mente de Corsair en el 107 y descubriendo que es el padre de Scott y eligiendo no decírselo porque Corsair se lo pidió, cargando ese secreto en silencio mientras pelea junto a la persona que más quiere en el mundo. Jean sosteniéndole el tejido de toda la realidad al Crystal Macran desde adentro en el número 108, sintiendo lo que es tener poder verdaderamente ilimitado y sobreviviendo a eso. Claremont llevaría la historia de Jean Grey hasta su conclusión en los números 129 a 137, lo que se conoce hoy como la saga del Fénix Oscuro, algo que analizaré después. Pero la tragedia de Jean no empieza ahí, empieza aquí, en estos números, en una mujer que tocó el poder absoluto y lo usó para salvar a su equipo y lo sobrevivió, y que desde entonces carga con el conocimiento de lo que es capaz de hacer. Eso es lo que Claremont sembró en estos 30 números: preguntas sin respuesta, facturas sin cerrar, identidades sin terminar de construir. Este hombre, asignado a una serie que nadie en Marvel consideraba prioritaria, con libertad editorial que nadie le reclamaría porque las expectativas eran bajas, no escribió un cómic, escribió una novela mensual donde el tiempo tenía peso, donde los personajes recordaban lo que les había pasado, donde las decisiones tenían consecuencias que duraban años. Louise Simonson, su editora, afirmó que Chris lo tomaba muy en serio. Eran personas reales para él, y eso, que parece obvio dicho así, era en 1975 una revolución. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Lo que Claremont construyó entre el 75 y el 78 en estos 30 números es la arquitectura de todo lo que vino después. La saga del Dark Phoenix, Días del Futuro Pasado, God Loves, Man Kills, el matrimonio de Cíclope y Madeline Pryor, la transformación de Magneto en un personaje moralmente complejo. Nada de eso habría funcionado si Claremont no hubiera pasado años estableciendo que estos personajes tenían vidas internas que el lector merecía conocer. Si te gustó este video y quieres más videos así, suscríbete. Yo por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.